Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les quiero dar la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Esta semana nos vamos a acercar a una realidad que está ahí, con la que vivimos a veces sin darnos cuenta, que es la de los flujos migratorios, donde España está presente, pero esta vez lo vamos a hacer desde un enfoque de género y prestando especial atención a la infancia. Para profundizar en la realidad de millones de personas, de esta realidad que afecta a millones de personas, contamos en el estudio con Auxiliadora Fernández, que es la directora de la Fundación EMET, Arcoiris, y que lidera el programa O2, que ahora le preguntaré qué significa, a través del cual se ayuda y acompaña a mujeres africanas que llegan a nuestras costas, a las costas españolas, con sus hijos. Gracias a Auxi. ¿Te llama Auxi o Auxiliadora? Auxi, más cortito. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación de Entre Culturas. ¿Qué es O2? Antes de nada quiero agradecer a Entre Culturas y a ti, por supuesto, esta oportunidad de justamente de explicar qué es O2. O2 significa, la palabra significa acompañamiento en el camino. ¿Y es una palabra de origen? Griego. Sí, y bueno, para nosotros le dimos vuelta antes de encontrar una palabra que reflejase lo que nosotros queríamos hacer en el programa O2, y justamente cuando hablamos de migraciones, como tú has dicho a la entrada, pues hay que tener en cuenta que lo que debemos de hacer es un acompañamiento en todo ese camino, porque la persona que migra pasa por distintas etapas en su vida, desde que sale hasta que llega a destino, y nos parece que es la mejor forma. El acompañamiento. Sí. Dime una cosa, ¿de qué países son mayoritariamente las mujeres y los niños que llegan a costas españolas? La gran mayoría son, por número, primero de de Costa de Marfil. La gran mayoría, en este caso, hablo de las que llegan a Andalucía y en este momento a Canarias, y las mujeres que nos están llegando al programa. En segundo lugar son de Guinea-Conakry, y a continuación, bueno, pues vienen de casi todos los países subsaharianos y también algunas de Marruecos. Pero, como te digo, en gran número Costa de Marfil y Guinea-Conakry. ¿Y qué sabemos? ¿Qué llegáis a saber de estas mujeres? Por ejemplo, ¿de qué contextos vienen? ¿Qué encuentran en el camino? ¿Qué dificultades? ¿Contra qué tienen que luchar? ¿A qué se tienen que enfrentar? Y también, ¿qué sabemos de esas criaturas que las acompañan, que son sus hijos? Sí, en la gran mayoría de los casos son sus hijos, efectivamente. Y lo que sabemos es que no solo son emigrantes económicos, sino que hay muchos casos de violencia, en este caso de violencia de género, y por eso nuestro interés también de enfocarnos en este colectivo, mujeres y niños, como decía. Vienen de entornos de violencia, vienen huyendo de una mutilación genital femenina que a ella ya se la han producido, e intentan que a su hija no les pase lo mismo. Vienen huyendo de matrimonios forzados, vienen huyendo de una violencia estructural contra la mujer, pues brutal. Y vienen buscando una vida mejor para ellas, pero sobre todo para los niños y las niñas que la acompañan. Ellas relatan normalmente en segunda persona, no te suelen decir, y sobre todo en llegada, a mí me ha pasado, a mí me han hecho, sino que cuentan qué pasa durante el trayecto, que le ha pasado a otras mujeres que vienen con ellas. Pues bueno, sufrimientos horrorosos, tienen que pagar un gran peaje de violencia por el camino, por pasar el trayecto. ¿A qué se enfrentan exactamente, Auxi? Se enfrentan en ese camino. Volvemos a repetir la secuencia de violencia de género. Son mujeres que, algunas de ellas con suerte, pueden elegir un marido del camino para no
ser violadas por otros muchos. Se encuentra, y una vez que llegan a subirse a la patera, hasta que llegan a las costas españolas, pues situaciones durísimas. Hablan de Marruecos como una experiencia brutal. Las tratan muy mal. Y me preguntaba antes por los niños y las niñas que vienen con ellas, pues nos podemos imaginar que si no lo han sufrido, lo han visto, lo han vivido, todas estas situaciones que estoy relatando, y tampoco quiero ser extremadamente dura, pero bueno, nos la podemos imaginar lo que supone para una mujer viajar en esas situaciones, ¿no? Y en esos contextos. Y para los niños, ¿no? Y los niños pasan las mismas situaciones que ¿Los ellas. niños reciben algún tipo de ayuda psicológica después de ese infierno al que se tienen que enfrentar? Cuando llegan aquí. Claro, cuando llegan aquí normalmente acceden a recursos de ayuda humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Concretamente el programa O2 es uno de estos recursos y en la medida de lo posible reciben atención, sobre todo por los traumas que han podido pasar, como decía. Pero hay que pensar también que a la llegada, cuando llegan sobre todo a España, la mayoría de las familias que han pasado por O2, concretamente, ellas quieren seguir su trayecto hasta Francia, hasta otros países de Europa, pero sobre todo hasta Francia. ¿Por qué? Porque tienen familiares allí, porque tienen apoyo por el idioma. Por el idioma, claro. Si vienen de Costa de Marfil, es francés, claro. La gran mayoría de las que han llegado son francófonas. Y bueno, eso le facilita o le dificulta en España bastante, ¿no? Y bueno, los psicólogos dicen que no se deben de abrir melones que no se puedan cerrar. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que cuando los tenemos un corto periodo de tiempo, pues por supuesto hay que cuidarlos y hacer una intervención lo más sanadora posible, pero la intervención psicológica hay que hacerla con cuidado, porque estos niños van a estar con nosotros poco tiempo. Otra pregunta que te quería hacer, también existen flujos migratorios entre países africanos, ¿no? Sí, de hecho son los más numerosos. Lo que pasa que aquí en España los que se oyen son los que llegan aquí, ¿no? Pero la gran mayoría de flujos migratorios en África son dentro de África. ¿Y qué personas de esos flujos migratorios, qué mujeres prefieren, de qué lugares de repente dicen, bueno, yo me quiero quedar en España, o no sucede muy a menudo? Muy a menudo, como decía, no hay casos. Nosotros en O2, por ejemplo, ofrecemos la posibilidad, porque O2 no es solo el recurso del centro que nosotros tenemos en Montilla, sino que es una red de entidades que ofrecen la posibilidad a aquellas familias que se quieren quedar de hacerlo aquí en España, una integración más completa, más duradera. En Córdoba tenemos una de las primeras que llegó en abril del 2018, Marian con toda su familia, y está en Córdoba. Ella está en fase de autonomía, que le llamamos, que quiere decir que ella ya esta familia vive en su casa, ya no depende de ninguna asociación o entidad, aunque siempre este es un caso que nos hace ver lo duro, lo difícil, lo complejo que es para esta familia incorporarse a una sociedad tan distinta como la nuestra, ¿no? Ni mejor ni peor, tan distinta, ¿no? Y todavía ella es, como digo, autónoma, tiene su trabajo, su hija o su hijo están estudiando, están totalmente integrados, pero aún así, pues el otro día me decía que echa de menos a su madre. Bueno, es lógico, claro. Claro. Pero cosas que nosotros tenemos aquí y que no valoramos, pues en estos casos cuando te paras un poquito y dices que, hombre, tantos años con tanto sufrimiento, con todo lo que han pasado y ellas siguen necesitando. Lógicamente, claro. Aparte, yo creo que si nos ponemos en su piel y pensáramos que nosotros hiciéramos ese camino inverso, también a nosotros. Es decir, yo creo que los fenómenos migrantes es muy complicado, ¿no? Tienes que cambiar de un día para otro todos tus esquemas, todos tus valores, todas tus costumbres, y eso es muy difícil.
Muy Eso difícil. Es muy difícil. Es bastante difícil, bastante duro, pero bueno, yo digo que todos podemos poner nuestro granito de arena para facilitárselo un poquito más, porque al final son personas como nosotros, claro, y tienen los mismos derechos que nosotros, pero situaciones mucho más difíciles. Y dime una cosa, ya por último, Aursi, ¿qué papel o qué función es la de la Fundación Emmet Arcoiris dentro de este proyecto O2? Bueno, la Fundación Emmet Arcoiris, el año que viene justamente cumplimos 40 años. Venimos... No está mal. No, somos ya empezáis a tener años. Somos ya mayorcitos. Empezó con un colectivo completamente distinto. Tenemos distintos programas, adiciones, menores con problemas de conducta, menores tutelados. Y en el año 2018... pues viendo la situación porque ya ahora hay más centros de acogida ya para mujeres, hasta entonces no era tan fácil. Y justamente también queriendo poner, como tú decías, la mirada en la infancia. Pues allí nos liamos la manta a la cabeza y arrancamos con O2, un programa, por tanto, de la Fundación Emmet Arcoiris, liderado por nosotros, pero como te digo, con un apoyo importante de un montón de entidades, porque además estamos seguras que el trabajo en red es lo que funciona y sobre todo cuando trabajas también, pensamos que para todo, ¿no? Pero cuando trabajas con personas migrantes y personas que están en movilidad, al final tiene que ser una red que le vaya acogiendo y acompañando en todo ese camino. Pues muchas gracias, auxiliadora, pues por contarnos todo lo que nos has contado, el trabajo que hacéis en la Fundación Emmet Arcoiris, el trabajo de O2 y adelante, y muchísimo ánimo y todos tenemos que colaborar con vosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes, a todos los oyentes y nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.